La semana pasada comenzamos a estudiar la transfiguración de Jesús. Es una historia muy especial que aparece en Mateo 17, Marcos capítulo 9 y Lucas capítulo 9. En nuestra serie de estudios del Evangelio de Lucas, versículo por versículo, hemos llegado a esta parte donde aparece este milagro que es único en su género, porque es un milagro en donde Jesucristo irradia como luz y deja ver algo que no se ve en ningún otro lugar de los evangelios. La semana pasada, cuando estábamos empezando el análisis de este relato, descubrimos que básicamente el propósito de esta enseñanza es que los lectores escuchen el testimonio de los que vieron eso para que reforcemos nuestra confianza de la gloria y la majestad que Jesucristo tiene. Y también como un vistazo, como un flash de algo de lo que vamos a ver cuando estemos en el cielo, allá con Él. Entonces, en esta entrega que yo hice la semana pasada, aprendimos muchas cosas y dos que yo recalco de lo que se aprendió fue que, una lección que aprendimos fue que Dios, les dije, hay dos tipos de milagros o de experiencias sobrenaturales. Las personas que tienen en privado de manera personal y las que las personas experimentan de manera colectiva. Y aunque mucha gente dice que tiene milagros en el mundo, comparando el número de personas que tienen una experiencia sobrenatural con las que nunca han tenido una, pues son pocas. Pero aún estas pocas, la mayoría de personas que ha tenido una experiencia sobrenatural, esas experiencias que se reportan son de manera personal e individual. O sea que nadie más lo ve, solo ellos. Ellos tuvieron el sueño, ellos tuvieron la visión, ellos tuvieron la aparición o lo que sea, y pues les creen o no les creen. Pero cuando estos milagros ocurren de manera colectiva, es muy difícil negarlos. Y eso es lo que hace diferente a Jesús de todos los demás, que Jesucristo hizo milagros públicamente. Y aunque Jesús hizo milagros públicamente, de todos modos la realidad no cambia en el sentido de que, aunque hayan habido muchas personas atestiguando los milagros de Jesús, no fueron todas. ¿Está claro? Fueron aquellas personas que Dios quiso escoger para que experimentaran aquello. Y la transfiguración es un ejemplo más, porque aunque Jesús tuvo 12 apóstoles y muchísimos discípulos para que fueran testigos de esa experiencia, Él eligió solamente a 3, que fueron Pedro, Jacobo y Juan. Aún así fueron 3, no fue uno solo. Así que entre los 3 saben lo que pasó. Y esta la lección que nos dejó es que no todos van a ver milagros en la vida. ¿Entienden? No todos van a ver milagros en la vida. Pero una segunda lección que aprendimos la semana pasada fue que Jesús oró esa vez. Y parece que es la respuesta a la oración, la experiencia de la transfiguración. Y la lección que aprendimos de eso es que, aunque no todos experimentarán un milagro en la vida, al menos pueden orar para pedirlo. Y si Dios se los quiere conceder, bueno, está en su soberanía. Ahora vamos a continuar aprendiendo a valorar, apreciar más la majestad de Jesús. Y esta historia nos demuestra que Jesucristo es glorioso y majestuoso de 3 maneras. En primer lugar, a través de esa transformación que la Biblia llama transfiguración. La segunda forma en que se va a ver la grandeza de Jesús en este relato es a través de la aparición de 2 profetas del Antiguo Testamento, conversando con Él. Y la tercera forma de demostrar la grandeza de Jesús en este relato es por medio de la voz de Dios Padre mismo, que habla y dice que Jesús es su Hijo amado que ha escogido. Así que veamos los detalles de estos relatos. Ya analizamos la casi totalidad del primer punto, la majestad de Jesús vista a través de su propia gloria en los versículos 27 al 29, voy a leerlos otra vez para refrescar la memoria. Dice el 27 de Lucas 9, pero en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y aquí Jesús dijo algunos, no dijo todos, ¿verdad? Y eso reafirma lo que dije hace unos minutos, no a todos se les concede ver milagros. Pero algunos sí, dijo Jesús, que antes de morir iban a ver el reino de Dios. Y entonces 8 días después, dice el 28, de esas palabras Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y dice que mientras oraba, 29, la apariencia de su rostro se hizo otra
y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y los que estuvieron aquí la semana pasada recordarán que cuando leímos Mateo 17, del 1 al 9, y Marcos 9, del 1 al 9, allá dice literalmente que el rostro de Jesús, dice en Mateo, que resplandeció como el sol, y que su ropa como la luz. Marcos dice que su ropa era más blanca que la que ninguna persona que haya lavado una ropa blanca jamás haya podido lograr. Y aquí no dice que se transfiguró. Aquí en Lucas 9, 29 dice que simplemente que la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Blanca y resplandeciente. Hermanos, esa experiencia en el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 2, dice que se transfiguró. De hecho, de ahí viene el nombre que le dan a este milagro. ¿Cómo le llaman? La transfiguración. En Marcos 9:2 también dice que se transfiguró Jesús, que se transfiguró. Ahora, si ustedes hubieran podido leer ese versículo, yo se los voy a leer. Se los voy a leer, pero se los voy a leer en otras versiones para que ustedes, a ver si alcanzan a notar algo interesante que nos dice los relatos de Mateo y de Marcos. Pero escuchen cómo dice en primer lugar Mateo. Voy a leer Mateo para ustedes, 17:2 dice: delante de ellos se transfiguró, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Ahora, escuchen lo siguiente, porque aunque aquí dice que se transfiguró, voy a leer este mismo versículo en otras versiones de la Biblia para que noten la diferencia. Por ejemplo, la Biblia Reina Valera actualizada dice: y fue transfigurado delante de ellos. La Biblia textual dice: y fue transfigurado ante ellos. Dice la English Standard Version: and he was transfigured before them. Lo mismo dice la Young Literal Translation: and he was transfigured before them. No sé si algunos de ustedes notaron esto, pero solo quiero dejar en claro lo que dice el texto original griego, que algunas versiones reflejan tanto en inglés y en español. Las Biblias que nosotros leemos dicen que Jesús se transfiguró, pero el texto original no dice que Jesús se transfiguró, dice que fue transfigurado. Y hay una diferencia. No es lo mismo en decir se bañó que fue bañado, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que alguien más lo hizo, exactamente. En gramática eso se llama voz activa, voz media y voz pasiva. La voz media significa cuando una persona hace y ella misma recibe la acción. La voz activa significa cuando una persona hace la acción y otra recibe los efectos. Pero la voz pasiva significa que la persona no hace nada, simplemente recibe el efecto de la acción y alguien más lo hizo. Y lo que está diciendo aquí el texto, como se refleja en las versiones que leí, no es que Jesús se transfiguró a sí mismo, sino que Él simplemente estaba orando. Pero alguien más hizo que Él empezara a irradiar ese resplandor. Y es obvio cuando se refiere a milagros como este que le pasan a Jesús, si Él no es el que lo está produciendo, por sentido lógico, ¿quién es el que lo produjo? Dios el Padre, exactamente. O sea que lo que el texto nos está diciendo aquí, hermanos, no es que Jesús se transfiguró a sí mismo, sino que el Padre quiso transfigurarlo. Fue Dios el que glorificó a su Hijo. Eso es lo que estamos diciendo. No solamente lo hizo Dios con sus palabras al final del relato, sino que fue Dios el que lo hizo a través de este milagro. Dios permitió que en cierto modo se desvelara un poco de lo que Jesús traía adentro. Si ustedes van al Evangelio de Juan, ahora quiero que vayan al Evangelio de Juan un momento, por favor, junto conmigo. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Jesús está a punto de ser crucificado una noche antes y acaba de celebrar la última cena. Después de allí caminó con sus discípulos al huerto de Getsemaní y Él está orando. Y ahí está la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní.
Y oigan lo que dice en el versículo 5. Él le dice al Padre, y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿Oyen lo que dice ahí, hermanos? Este solo versículo dice cosas muy profundas de Jesús. ¿Como cuáles? Primero dice que Jesús ya existía antes que el mundo existiera, lo cual nos demuestra que Jesús es eterno. Otra cosa que nos dice este versículo es que Jesús no solo existía antes del universo, sino que lo hacía de manera gloriosa. ¿Entienden? De manera gloriosa. ¿Y qué entiendes tú cuando oyes la palabra gloriosa? Pues lo que entiendas eso y más. Ya sea que irradia luz, poder, que es algo muy grande que a veces ni siquiera alcanzamos a entender. Ese es Jesús. Y otra cosa que nos dice aquí, dice, glorifícame junto a ti. No dice, glorifícame debajo de ti, sino que dice, glorifícame junto a ti, como solía hacer las cosas antes que el mundo existiera. Esto es un versículo que demuestra que Jesucristo no solamente es Dios eterno y glorioso, sino que está a la misma altura de gloria y de autoridad que Dios el Padre, aunque el Padre tiene autoridad sobre el Hijo. Este versículo es muy profundo. Ahora, ¿qué pasó con Jesús? Ahora vayamos a Filipenses capítulo 2, por favor. Vamos a Filipenses capítulo 2. Más adelante en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 2. Este capítulo está hablando de la humildad. Hay problemas en los cristianos que viven en la ciudad de Filipos porque hay rivalidades y parece que hay enojos. Y algunos cristianos creen que los han tratado mal y que merecen un mejor trato porque ellos son especiales. Y los otros no están a la altura de ellos. Así que Pablo va a tratar de llamarlos a la humildad a los cristianos de Filipos y para eso él piensa, ¿cómo les hago conciencia? Entonces dice, ya sé cómo. Les voy a recordar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en los versículos 1 hasta el 11 de Filipenses 2, Pablo va a usar el ejemplo de Cristo para estimular la humildad de los lectores. Y si ustedes observan desde el versículo 3, dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. En otras palabras, los demás no son más importantes que tú. Todos son iguales, pero debes tratarlos como si fueran más importantes que tú. Eso es lo que está diciendo. Dice el 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y ahora viene, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y alguien dirá, ¿cuál actitud? Pues está hablando de la humildad, ¿verdad? Y él les va a decir, miren la actitud de Cristo, aprendamos de su ejemplo. Dice el 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Diga, despojar. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Pablo usa el ejemplo de Cristo, o sea que Cristo se ha humillado para llamar a los cristianos a ser humildes unos con otros. Pero la explicación teológica de este ejemplo es muy profunda, porque él dice en el versículo 6 que Jesús existía, otra vez, habla de la eternidad de Jesús. Y dice que existía en forma de Dios, o sea que también dice que es Dios, y que es Dios eterno. En la eternidad pasada Jesús era Dios, pero que él no consideró ser igual a Dios. Una vez más, hay una separación entre Jesús, que es Dios, pero Dios, que es otra persona aparte de Jesús. Así que este es un versículo muy paralelo al que acabamos de leer en Juan. ¿Observan eso? Jesús es eterno, Jesús existía, Jesús es Dios, pero al mismo tiempo no es Dios Padre, sino que son dos personas diferentes. Dice, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó.
Y ese verbo despojarse en griego suena así, keno. Así que este verbo que se traduce despojar aquí es el verbo griego keno. Y el verbo keno en griego significa vaciar. ¿Entienden? Vaciarse. Vaciarse. Así que este es el versículo que da fundamento a una doctrina histórica en el cristianismo que se llama la doctrina de la kenosis. Diga kenosis con K de kilo. Usted debe de recordar, son palabras así medias raras, pero los cristianos pelearon por estas doctrinas, porque estas doctrinas fueron negadas en la historia por algunos grupos. Entonces, la doctrina de la kenosis dice que Jesús se vació a sí mismo. Ahora, las personas han malinterpretado la palabra vaciarse como si significara que Jesús se quitó lo divino y cuando vino al mundo se quedó solo con lo humano. Pero eso no es cierto. Jesús no se quitó lo divino cuando se hizo humano. Lo que significa que Jesús se vació no significa que Jesús se quitó algo, que se sacó algo de adentro. Lo que significa es que Él mismo se vació en un cuerpo. Lo que está diciendo es que la persona divina del Hijo Eterno de Dios se metió a un cuerpo de carne y hueso. Se vació en ese sentido. Tú tienes una jarra llena de agua y tienes un vaso aquí. Digamos que la jarra es de cristal, transparente. Así que tú ves el agua a través de lo translúcido del cristal. Pero acá tienes un vaso que es de porcelana y es, vamos a llamarlo, es café, es oscura. ¿Me entienden? Como de barro, un jarrito, vamos a poner un jarrito de barro. ¿Sí? De donde quieras, de Tlaquepaque, de Tonalá, de donde quieras. ¿Ok? Un jarrito. Así que tú vacías el agua en el jarro y entonces tú ya no ves el agua. ¿Qué es lo que ves? El jarro. ¿Entiendes? Entonces, esta es una ilustración de lo que pasó en la encarnación. Que la naturaleza gloriosa y divina de Jesús se vació en un cuerpo de carne y hueso. Así que el agua no perdió ninguna propiedad, pero adquirió un envase. ¿Están entendiendo lo que digo? Eso es lo que pasó cuando Cristo se vació. Ahora, ¿quién pondría el jugo más caro del mundo en un vaso, en un jarrito de barro tan humilde? ¿Entienden? Esa es la idea más o menos que Pablo está diciendo, que Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació en un cuerpo de carne y hueso semejante a las criaturas. Si Jesús hizo eso, ¿quién de nosotros no podría ser humilde para estar en la iglesia con otras personas? Entonces, no es que Cristo se quitó algo, sino que Él mismo se vació al ponerse en un cuerpo. ¿Y a dónde vamos con todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con la historia de la transfiguración, Luis? Bueno, imagínense que el líquido que tenemos aquí es luminiscente. ¿Qué? O sea que es un líquido que brilla, brilloso. ¿Entienden? Que si apagáramos la luz, brillaría, como si fuera una lámpara. Pero si yo pongo ese líquido brilloso en el jarrito y apago la luz, ¿qué pasa con ese brillo? Queda oculto, ¿verdad? Queda tapado, porque el vaso lo estorba para que irradie. Bueno, el vaso es el cuerpo físico de Jesús. Pero en la transfiguración, Dios permitió, yo no sé si dilató los poros de Jesús o si hizo algo especial que no entendemos nosotros, pero Dios permitió que se viera un poco de lo que traía adentro. Eso es lo que estamos diciendo. Jesús siempre fue el mismo, pero no lo veíamos nosotros. Él entraba a las sinagogas y toda la raza decía, ay, llegó una visita, o sea, pero los demonios que estaban ahí, ellos sí lo conocían porque ellos veían espiritualmente y ellos gritaban de pánico y decíamos, nosotros sabemos quién eres, el Santo de Dios, le gritaban. En esta ocasión entonces, resumiendo todo lo que hemos dicho, cuando Jesús está orando, pidiéndole a Dios probablemente que le conceda a estos discípulos que se cumpliera la promesa que les había dado 8 días antes, 6 días antes, de que no iban a morir algunos de ellos sin que vieran el reino de Dios. Jesús le dice, Padre, concédeme, hoy es el día que pido que les concedas a ellos, que se cumpla esa promesa.
Y en eso, mientras Jesús está orando, sin que Jesús quizás estuviera consciente físicamente hablando, porque él estaba concentrado en su oración, tal vez él lo supo, pero él estaba más concentrado en su oración, pero los que estaban cerca de él son los que empezaron a sentir o a ver esa irradiación de su gloria, esa transformación. La palabra transfigurar en griego, hermanos, es la palabra metamorfosis. ¿Han oído esa palabra cuando fueron a la escuela? La mariposa, ¿se acuerdan? Oruga, metamorfosis, mariposa, ¿verdad? Sapo, beso de la princesa, príncipe, ¿verdad? Metamorfosis. Jesús humano se pone a orar y Dios dice, les voy a dejar que vean poquito de lo que es mi hijo. Y experimenta una metamorfosis y se ve su cuerpo de gloria, pero poquito. Nosotros no tenemos ni idea, hermanos, de cómo vamos a ver al Señor Jesucristo cuando estemos en la eternidad. Porque Jesús, acuérdense, esto que estamos viendo aquí en la transfiguración pasó antes de la crucifixión. ¿Se acuerdan? Y un día antes de la crucifixión Jesús ora y le dice, Padre, glorifícame con la gloria que tenía junto a ti antes que el mundo fuera. O sea que eso ya pasó. Ahora Jesús ya está allá, en esa gloria. Y algo de la gloria de Jesús, como la tiene Él ahorita, es lo que vemos y leemos en el libro de Apocalipsis. Así que cuando Juan dice en el primer capítulo de Apocalipsis que él vio a uno como semejante al Hijo del Hombre, pero que su rostro resplandecía, y cuando él lo vio, dice que toda la potencia de esa gloria hizo que Juan se desvaneciera y cayera como muerto a sus pies. Y todo el libro de Apocalipsis, a través de figuras simbólicas, refleja cómo el Cordero está al lado del trono de Dios en la misma altura y es el único digno. Y las alabanzas que se le prodigan a Dios, dice, al que está en el trono y al Cordero igualmente. La alabanza, la gloria, la honra, el poder, la majestad por los siglos de los siglos. Al que está en el trono y al Cordero. Así que esta experiencia de la transfiguración fue una probadita para que estos discípulos supieran con quién anduvieron caminando y ni siquiera lo sabían. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que tú fueras fan de la persona que más admiras y siempre lo ves en las estampitas o en la televisión y nunca sabes? Y un día esa persona se disfraza y va ahí a donde tú compras tus alimentos y se pone a hablar contigo y tú no sabes que esa persona es. Y ahí anda conviviendo contigo todo el día y tú piensas que es un extraño amistoso y estás con esa persona y de pronto, antes de irse, a lo mejor ves que llega una limusina y tú dices, ay, ¿a quién estarán buscando? Nunca había visto una limusina, siquiera yo. Le llega la limusina y se abre una puerta y hay un chofer y le abre y de pronto esa persona se sube al carro y cuando se sube tú dices, ay, qué raro, esta persona se subió a una limusina. Y ya cuando está a punto de arrancar, baja el vidrio y nada más se ve la ventana así y se quita la capucha y te dice, y ahí la vemos. Y tú dices, ¡oh no! Y todo el tiempo estuve con esta persona y ya se te fue. Eso es una comparación de lo que estoy tratando de decir. Ellos caminaron todo su tiempo con el Hijo de Dios, el que estaba en gloria al lado del Padre antes que el mundo fuera, pero ellos no sabían y les costaba trabajo entender. Esta experiencia, hermanos, fue tan profunda para estos tres que nunca la olvidaron. Ahora, quiero que por favor vayan conmigo a Segunda de Pedro, por favor, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Ya lo encontraron? Dice Pedro en esta carta, hermanos, en el versículo 14, lo siguiente dice: sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. En estas palabras Pedro está diciendo, hermanos, me voy a morir.
Ya me lo dijo el Señor Jesús, Cristo me ha hecho saber, de alguna manera me dio esta revelación. Me quedan pocos días, hermanos. Ya sé que mis días están contados y les estoy escribiendo esta carta porque mi partida está cerca. Ya me lo dijo Jesús. Imagínate que tú tuvieras el privilegio que Dios te dijera el día que te toca morirte. Pues no me gusta mucho la noticia, pero al menos me avisó, porque a la mayoría de la gente no se le avisa, ¿no es cierto? Pero aquí Pedro, de alguna manera, no sabemos si fue un sueño o una revelación profética o escuchó la voz del Señor o lo que sea, pero Jesús le dijo: Pedro, prepara tus cosas, escribe tus últimos mensajes, haz lo que tengas que hacer, hijo, vienes a casa, prepárate, nos vamos a ver pronto, te quedan pocos días. Y Pedro ha de haber tenido una combinación entre tristeza y alegría, y entonces él escribe esta carta como despedida, hermanos, para sus lectores, sus hijos en la fe que tanto amó él. Y escuchen lo que les va a decir. Dice, vuelvo a leer el 14, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo, además, yo procuraré con diligencia. ¿Qué es diligencia aquí? Con dedicación, ¿verdad? Con mucha intencionalidad. Procuraré que en todo tiempo después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas. Porque, y oigan lo que va a decir ahora, ya está anciano, ya han pasado décadas de que él anduvo con Jesús, está a punto de morir, y déjenme decirles algo, hermanos, cuando tú sabes que vas a morir, tú piensas muy bien en lo que quieres decir. Tú solamente quieres dejar en la memoria de los que amas las cosas importantes. No te preocupa decir, no se te olvide echarle agua a las macetas, que no se te quemen los frijoles. O sea, ¿quién se preocupa de esas cosas? Sino de las cosas importantes, ¿o no? Y también de las cosas más gloriosas que tú viviste. Y escuchen lo que Pedro va a decir, dice en el 16. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que, y oigan lo que va a decir, fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Hermanos, este hombre es un anciano y está a punto de morir. Y de todas las memorias que él atesoraba más, ¿cuál era la que más se le grabó? ¿Se acuerdan? Él está diciendo, es que de todo lo que viví, eso que vivimos en ese monte, no lo fumamos, hermano, no andábamos acá en el alucine. No lo inventamos. Nosotros lo vimos. Fuimos testigos oculares, oímos la voz, estuvimos ahí, lo vimos. O sea que esto, hermanos, fíjense, conecten las cosas. La experiencia de la transfiguración que vivió Pedro, seguramente fue una experiencia tan poderosa para él, que en los momentos más difíciles de su vida, él se acordaba, él decía, no, pero Jesús estuvo ahí, yo oí la voz de lo que dijo Dios de él, yo vi su rostro, yo vi a Elías, yo vi a Moisés, yo estuve ahí, yo sé lo que vi, y yo sé lo que me espera. Yo sé en quién he creído, no entiendo lo que está pasando ahora, pero yo sé quién está del otro lado, esperándome, yo sé a lo que voy, yo sé lo que voy a ver. Si Moisés y Elías, que tenían siglos de supuestamente haberse ido y los volví a ver, quiere decir que no murieron. Y ellos vieron al Señor y se sometieron al Señor. Y yo he creído en el mismo Señor. Así que yo sé a dónde voy. Yo sé en quién he creído. Yo estuve ahí, yo lo vi. Me crean o no, me tiene sin cuidado. Yo sé lo que vi. Y ahora como Él ama a estas personas y lo que Él escribe, ellos lo respetan y lo creen porque lo han puesto a prueba por décadas como cristiano y saben que Él no es un mentiroso que se la pasa inventando fábulas. Ahora Él antes de morir dice, hermanos, ¿cuántas veces les he dicho esto? Pero yo no me cansaré de recordarles las cosas importantes.
Así que ahora que estoy a punto de morir, les recuerdo lo que yo vi, les recuerdo lo que yo oí. No es nada inventado. Lo que hemos anunciado es la verdad. Es lo que a mí me ha sostenido y hasta el día de hoy yo lo recuerdo. Así que, y esta carta, hermanos, es el último mensaje que él predica después de que lo llevaron a la cruz. Porque él murió crucificado. Nomás que como no se consideró digno de morir como su maestro, él pidió que lo crucificaran de cabeza. Y así murió este hombre. Y estas palabras las escribió pocas semanas antes de eso. Esta experiencia de la transfiguración fue tan grande para ellos que nunca lo olvidaron. También el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, dice, en el primer capítulo. Ahora debo decirles, Juan vivió muchos años más que Pedro, décadas más que Pedro. Juan vivió cuando menos 30 años más que Pedro, nada más para que se den una idea. 30 años más, así que además Juan era mucho más joven que Pedro y pudo vivirlos, pero 30 años después de que Pedro fue asesinado, Juan todavía vivía y escribe Primera de Juan, y cuando él escribe Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Hermanos, es muy probable que cuando él dice lo que hemos visto y oído, él, entre otras cosas, recordaría también la transfiguración de Jesús. Lo que hemos visto y oído. Por eso este milagro es tan especial, porque este milagro marcó la vida de estos discípulos a lo largo de las décadas en cantidad de pruebas que ellos enfrentaron. Este milagro les sirvió mucho a ellos en su fe y los sostuvo hasta el final, porque sabían quién era Jesús y lo que les esperaba detrás de la frontera de la vida y la muerte. Así que volvamos a Lucas. Y yo creo que por algo, uno a veces se pregunta, hermanos, cuando lee los evangelios, recuerden que estamos en Lucas 9. Cuando uno lee los evangelios, hermanos, uno dice, ¿pero por qué nos meten estas historias? ¿Por qué no Jesús dio dos sermones así como 3 pasos para hacer un negocio multimillonario? O yo no sé, algo más así, que sirva más. ¿Qué es esto de la transfiguración? Hermanos, nosotros a veces estamos tan terrenales en cosas que nos parecen tan importantes que realmente a la vista de la eternidad tienen muy poco valor. Por algo el Espíritu Santo dejó estas historias. Simplemente pregúntense, Dios nos dejó la historia de la transfiguración o sea, ¿para qué? ¿Cuál es la lección? O sea, no está complicado. Está muy fácil, casi por puro sentido común. Tú lees esa historia y debes decirte, ¿y what? ¿Cuál es el punto? El punto es que Jesús es muy especial. Tal vez no entiendes por qué nos deja hacer lo que queremos y dónde está Dios en los problemas y mira cómo está el mundo cayéndose a pedazos y dónde está Dios y dónde está Jesús y por qué se tarda tanto en venir. No lo sé. Yo tampoco tengo respuestas para todas esas preguntas, pero hay hechos que no se pueden negar. Que Jesús evidenció una gran gloria y un gran poder. No sé si notaron las palabras de Pedro, pero si no se las recuerdo, escuchen, no las busquen otra vez. Cuando Pedro cita en 2 de Pedro 1, 16 y 17 que ya leímos, él dice que él vio el poder y la majestad de Jesús. El poder y la majestad son las palabras que él escogió. Entonces, esta historia nos fue dada para que a través del testimonio de ellos entendamos que Jesús tiene una gran majestad y un gran poder, aunque hace cosas que no entendemos. Pero todavía Él es el Hijo de Dios, el que es respetado,
en las esferas celestiales, porque ya no tenemos tiempo para entrar al segundo punto. Pero en el segundo punto vamos a ver que Moisés y Elías están conversando con Jesús como si fueran amigos. Y si hubiéramos sido judíos nosotros, y hubiéramos leído el Antiguo Testamento, y lo hemos leído aunque no somos judíos, vemos que Moisés no era cualquier hijo de vecino, hermanos. Moisés era un tipazo. Era un tipazo, no solo porque se educó de la mejor manera en su tiempo, sino porque fue el instrumento, fue el profeta que Dios usó para hacer milagros de dimensiones cósmicas, hermanos. Abrir un mar no es cosa de niños. Hacer llover fuego del cielo no es cosa pequeña. Tanto Moisés como Elías fueron unos profetas, ¡wow! Y verlos a ellos que conocen a Jesús y decir, oye, pero no lo conocían si Jesús acaba de nacer acá con María en Belén, ¿no? Y Moisés se murió 1500 años antes. ¿Qué pasó? ¿De dónde se conocieron? Entonces, de todo eso vamos a hablar con más detalle la próxima vez. Pero, ¿qué podemos decir con todo esto? Hermanos, la majestad de Jesús es increíble. No entendemos nosotros. Ni hemos rascado la superficie, pero Él es el Hijo de Dios. Podemos tener confianza al creer en Jesús. No necesito entender todo ni tener todas las respuestas. Para eso hay un Hijo de Dios. Pero yo puedo descansar en Él. Porque así como nuestros hermanos Pedro, Juan y Jacobo vieron, oyeron, no fueron invenciones de fábulas artificiosas, sino que ellos vieron y oyeron la majestad y el poder de Jesús en el Monte Santo. Nosotros anhelamos eso. Pero por cuestión de tiempo vamos a tener que detenernos aquí y dejar el resto de esta historia para la próxima entrega. Por lo pronto, que nuestros corazones sean inspirados a acercarnos a este Jesús tan glorioso y al mismo tiempo tan humilde que ha venido a ser nuestro Salvador. Señor, te damos gracias. Padre, te damos gracias por la historia de la transfiguración, que nos abre un poquito los ojos de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tenernos paciencia, porque a veces somos tan igualados, tan insolentes, tan inconscientes de lo grande y poderoso que es nuestro Señor Jesús. Y tú nos sigues teniendo tu gran amor y paciencia para que lleguemos a conocerlo y respetarlo y proclamarlo. Señor, gracias por este mensaje que nos ayuda en tiempos de confusión, en tiempos de miedo, en tiempos de rumores de guerra y de terremotos y de hambres, pero sabemos que Jesús reina y que Él volverá para llevarnos con gloria a su reino eterno. Pedimos que nos concedas una hermosa semana en el nombre de Jesús. Amén.